Atención. En este momento hace su ingreso el señor general de brigada Germán Jamán Carrillo, acompañado de las respectivas representaciones del señor ministro de Defensa y representantes de los señores comandantes generales de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Distinguida concurrencia, las instalaciones de las que fuera vivienda familiar del gran mariscal Ramón Castilla y Marquesado se engalanan con vuestra asistencia al conmemorarse el 221 aniversario de su nacimiento. Himno Nacional del Perú. Lectura del credo patriótico a la gloria del gran mariscal del Perú, Ramón Castilla y Marquesado, a cargo del ex cadete del Colegio Militar, Ramón Castilla de Trujillo, y vocal del Consejo Directivo, Luis Eduardo Terán Chávez. Soy formado en los valores castillistas en el colegio militar que lleva su nombre y tengo el honor de recitarte, oh gran mariscal. Credo patriótico a la gloria del mariscal Ramón Castilla. Creo en ti, devotamente, gran mariscal del Perú, don Ramón Castilla y Marquesado, eximio militar y estadista, perínclito libertador de negros y esclavos,
y paradigma en el cumplimiento de la ley. Creo en ti, excelso soldado de la ley, por tus grandes virtudes morales y profesionales como militar y extraordinario gobernante. Creo en ti, porque siempre enarbolaste la bandera de la justicia, fuiste tenaz y comprensivo, dominador y generoso, rebelde contra los abusos y humano contra el rigor de la sanción. Creo en ti por tu intransigencia y valor para servir a la patria en peligro en las batallas y combates en que participaste defendiendo la constitucionalidad y la soberanía del país. Creo en ti porque por tu amor a las armas te alistaste como cadete voluntario en el cuerpo de caballería Dragones de la Frontera cuando aún tenías 16 años de edad. Creo en ti porque demostraste al Perú y al mundo tu gran valor, firmeza de carácter y vigor físico al cruzar el continente americano del Atlántico al Pacífico a través de la selva de Mato Grosso para redimir a tu pueblo avasallado. Creo en ti porque con tu sacrificio y empeño durante tus 2 gobiernos llevaste al Perú hacia el progreso y modernidad de la época y sentaste las bases para la consolidación de una república libre y democrática. Creo en ti porque respetaste la libertad de opinión y de prensa, le hiciste la guerra al opresor, fuiste escudo de la democracia, baluarte de la ley y el orden, propiciaste la educación de tu pueblo y sufriste tu propio calvario para redimir a tu querida patria. Creo en ti, ilustre tarapaqueño, por tu inigualable amor al Perú, cuando agónico caías vencido por la enfermedad en Timbiliche, pidiéndole a Dios te conceda unos meses más de vida para completar tu obra de redentora. Creo en ti, gran libertador del Perú, por tu magnánime disposición de socorrer económicamente al generalísimo don José de San Martín y Matorraz en el ocaso de su venerable ancianidad. Creo en ti, y lo es tanto que como tu admirador y miembro fundador del instituto que lleva tu nombre, te prometo continuar exaltando tu gloria inmarcesible hasta que se consuma mi existencia. Por Castilla y por el Perú, así sea. Palabras del señor general de brigada Germán Hamán Carrillo, presidente del Instituto Libertador Ramón Castilla. Señores generales y almirantes, representantes de los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, señor representante del ministro de Defensa, distinguidos representantes de instituciones cívico-patrióticas, miembros de las Fuerzas Armadas, asociados del Instituto Libertador Ramón Castillo. El Instituto Libertador Ramón Castilla ofrece la presente sesión solemne con motivo de conmemorarse el 221 aniversario del nacimiento del gran mariscal del Perú, don Ramón Castilla y Marquesado. En
esta sesión vamos a incorporar algunos asociados y escucharemos posteriormente las palabras, el discurso de orden a favor del primer vicepresidente, el general Sosa. Por celebrar el nacimiento de un ciudadano como lo fue el gran mariscal Castilla, nos obliga a reconocer su vida, su obra, y de que nos sirva como ejemplo de todo lo que él hizo, y para poder conocer la vida y la obra de alguna persona, sobre todo tratándose de un personaje como el que hoy nos reúne, que es considerado el personaje ilustre del siglo XIX, nos lleva a recordar su vida dentro de lo que es hoy día la investigación histórica relacionada con la vida de los seres humanos. La historiografía nacional, llena de errores, llena de ausencias y llena de susceptibilidades. Digo ausencias porque no conoce el origen de la nación peruana. Digo errores porque pretende hacer creer que la nación peruana se inicia con la llegada de los españoles. Y digo susceptibilidades porque no hace otra cosa que enfrentar a peruanos contra peruanos en todas las etapas que ha vivido nuestra historia. Y para conocer qué pudo haber hecho un personaje, tenemos que remontar al momento que él vivió. Porque hoy la investigación histórica no tiene otro fin que estudiar las manifestaciones humanas, para esas manifestaciones reducirlas a su realidad histórica dentro del entorno, el momento y las circunstancias que vivió. Entonces, tenemos que conformar una idea de lo que realmente vivió el gran mariscal Castilla. Y el gran mariscal Castilla vivió tal vez la etapa más convulsiva en la historia de nuestra patria. Él nace el 31 de agosto de 1797 y fallece el 30 de mayo de 1867. Vivió 69 años y 9 meses. ¿Y qué ocurría en el Perú durante esta etapa? Vivíamos una convulsión desde el momento
en que Túpac Amaru II inicia una revolución el 4 de noviembre de 1780, reclamando el derecho que le asistía a los naturales de dirigir América, de dirigir su propio destino. Esta interpretación de su bando la realiza en su carta a los americanos. Están atentos, están he comprobado. Muy bien, en su carta a los americanos, el derecho que le asistía de dirigir su propio destino. Y es a partir de este momento que toda América empieza a convulsionar en ese sentido, y lógicamente nuestra patria, que había llevado un esfuerzo permanente de rechazo al virreinato y que desde luego estaba tratando mediante conspiraciones, revoluciones, iniciar el proceso de la gesta libertaria, al cual se va sumando en el tiempo la gloriosa expedición libertadora que inicia con tanto acierto y tanta realidad histórica el general don José de San Martín, que concluye en Ayacucho primero y en la entrega de Real Felipe después, el 22 de enero de 1826. Pero además de esto, la nación peruana estaba empeñada en organizar el Estado peruano y tuvo que enfrentar agresiones como la declaración de la guerra que hace el general Bolívar en el año 28, el 15 de julio de 1828, como la guerra con Bolivia en su pretendida confederación peruano-boliviana, que se inicia exigiendo que el Perú se rompa en dos estados libres y soberanos, rompiendo la unidad e integridad nacional. Igualmente, en esta época se producen agresiones a la identidad y soberanía nacional con esa pretendida Confederación Perú-Boliviana, con esa pretendida Constitución vitalicia. Es ahí en donde empieza la formación de esta vida, y lo vemos actuar al gran Mariscal Castilla en las tres etapas de su vida. La primera, como un gran realista, indiscutible, hasta el 12 de febrero de 1822, que se incorpora a la defensa de la integridad y soberanía nacional, la libertad. Y es ahí en donde se le considera a Castilla el soldado de la ley, para luego terminar este segundo periodo del 12 de febrero al 20 de abril
1945, cuando asume la presidencia y para finalmente estar considerado como prócer, héroe y defensor de la identidad nacional. Finalmente su vida la desarrolla enfrentando todos aquellos aspectos para poder organizar el gobierno, para finalmente proceder a la conformación del Estado peruano, proceder a la defensa de la libertad e identidad nacional y americana, la constitución más valiosa de la historia de nuestra patria. Todos estos son los aspectos de su vida que lleva adelante permanentemente, demostrando con ello un extraordinario valor y fuerza entregada siempre al servicio de la defensa, al servicio del orden y al servicio más grande, entrega de su vida por la patria. Muchas gracias. Incorporación como miembros adherentes. Lectura de la resolución a cargo de la señora Yolanda Mejía Carrillo, secretaria del Consejo Directivo del Instituto Libertador Ramón Castilla. Visto lo estipulado en el Estatuto General del Instituto Libertador Ramón Castilla, título 3 de los miembros, capítulo 11º, de la admisión y exclusión de sus miembros, artículo 83, miembros adherentes, que a la letra dice, artículo 83, son miembros adherentes las personas naturales, civiles, militares y policiales que soliciten su incorporación por tener manifiesta inclinación de resaltar la imagen del gran mariscal del Perú, don Ramón Castilla y Marquesado, previo informe de la Comisión de Calificación y Disciplina y aprobación del Consejo Directivo. Considerando que este deber del Instituto Libertador Ramón Castilla da cumplimiento a lo estipulado en su estatuto, por lo cual, en sesión de Consejo Directivo, se acordó por unanimidad incorporar como miembros adherentes a los siguientes distinguidos señores, al demostrar interés en la investigación histórica de la vida y obra del gran mariscal del Perú, don Ramón Castilla, por lo que ostentan los requisitos estatutarios para la designación, siendo los señores señor CPC José Gerardo Ferrecio Rodríguez, el señor capitán CDP Manuel Enrique Nolte Maldonado, la señorita ingeniera Rosario Isabel Díaz Ramírez y el señor abogado Efraín Daniel Castilla La Rosa. Se resuelve reconocer oficialmente como miembros adherentes del Instituto Libertador Ramón Castilla a los señores mencionados de conformidad con el título 3 de los miembros, capítulo 11º, de la admisión y exclusión de sus miembros, artículo 83, miembros adherentes del Estatuto General del Instituto Libertador Ramón Castilla, aprobado por la Asamblea General Extraordinaria del 17 de septiembre de 2004. Regístrese, comuníquese y archívese. Firman General Germán Jaman Carrillo, presidente del Instituto Libertador Ramón Castilla. Señor CPC José Gerardo Ferrecio Rodríguez. Hago entrega de instituciones que lo acreditan como miembro adherente de esta institución.
Señor capitán CBP Manuel Enrique Norte Maldonado. Entrego las distinciones que lo acreditan como miembro de nuestra institución. Señor abogado Efraín Daniel Castilla La Rosa. Le entrego las distinciones que lo acreditan como miembro de nuestra institución. La última en ser incorporada es la ingeniero Rosario Isabel Díaz Ramírez, quien entregará el certificado provisional de depósito legal de una obra de su autoría, como agradecimiento al ser recibida en el Instituto Libertador Ramón Castilla, titulado Poemario Gran Mariscal Ramón Castilla. Entrego las distinciones que lo acreditan como miembro de nuestra institución. Ya tenemos Permite entregarle el certificado del poemario. En noviembre, el Gran Mariscal va a tener su poemario dedicado con mucho cariño en recuerdo de mi incorporación. ya tenemos Rosario y poemario. Discurso de orden conmemorando el 221 aniversario del nacimiento del Gran Mariscal del Perú, Ramón Castilla y Marquesado, a cargo del señor general de brigada José Sosa Variola Durango, primer vicepresidente del Instituto Libertador Ramón Castilla, quien nació en la provincia constitucional del Callao el 1 de abril de 1959. Cursó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio San Antonio Marianista del Callao e ingresó a la Escuela Militar de Chorrillos el 26 de marzo de 1977 y egresó como subteniente de Ingeniería el 1 de enero de 1981. Ha seguido diferentes cursos castrenses, así como también tiene una maestría en Administración y Negocios en la Universidad Federico Villarreal y es abogado colegiado de la Universidad Alas Peruanas. Entre los principales cargos que ha desempeñado eficientemente están los siguientes: jefe del Estado Mayor de la Región Militar del Centro, comandante general de la Sexta Brigada de Selva en Bauco, segundo comandante general de la Región Militar del Norte. Posee las siguientes condecoraciones: Medalla Académica del Ejército, Medalla del Combatiente Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Medalla de la Pacificación, Medalla Cruz Peruana al Mérito Militar en todos los grados hasta Gran Cruz. Con ustedes el general de brigada don José Remigio Sosa Durango Variola. Señor general de brigada don Germán Jamán Carrillo, presidente del Instituto Libertador Ramón Castilla. Señores generales y almirantes, representantes de los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, señor coronel, representante del ministro de Defensa, dignos integrantes del Instituto, integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú,
señoras y señores, es para mí un honor hacer uso de la palabra por honroso encargo del señor general Herman Hamann Carrillo, presidente del Instituto, al conmemorarse el 221 aniversario del nacimiento del gran mariscal del Perú, don Ramón Castilla y Marquesado, quien el 31 de agosto de 1797 nacía en San Lorenzo de Tarapacá, un pueblo situado en medio del desierto del Tamarugal, durante el reinado del Perú, hijo de don Pedro Castilla y Manzano y doña Francisca Marquesado y Romero. Tiene como hermanos a Leandro, Gregorio, Petrona, José María, Víctor y Felicidad. Sí, señores, nacía el hombre que dedicaría su larga y luminosa vida al irrestricto servicio a la patria, cuya trayectoria es marcada por sus acciones y lo convierte en el soldado de la ley, el libertador del esclavo, el redentor del indio y sobre todo en quien establece las estructuras del Estado peruano actual. Por este motivo, el Instituto Libertador Ramón Castilla, al cual me honro integrar como miembro activo, rinde un sentido y significativo homenaje a la memoria del egregio peruano, cuya epónima figura resplandece en el ayer de la patria y encarna la gran esperanza en el presente y el futuro del país. En la época de su nacimiento, las generaciones de aquellos tiempos se formaban bajo una hegemonía monárquica, es decir, sus ancestros procedían o descendían de la vieja Europa, o siendo nativos se sentían súbditos de ella. En sus hogares, centros educativos y sociedad en pleno, se les educaba bajo estas consideraciones. El hogar del gran mariscal no era ajeno a ello y estaba plenamente identificado con su proceder monárquico. Su padre era descendiente de español y su madre de Génova, Italia. Su hermano mayor, Leandro, se había integrado al ejército del rey en Lima y fue bajo estas circunstancias, al amparo de su hermano, que viaja a Lima para educarse, siendo todavía un infante. Producida la insurgencia en Chile por los radicalistas, el virrey Abascal preparó las fuerzas para combatirlas y dispuso que viajaran a fines de 1812. Es en esta ocasión que el adolescente Castilla, bajo la inspiración de su hermano mayor, se incorpora al regimiento Dragones de la Frontera, razón por la cual él participa como realista enfrentando a los patriotas chilenos en los combates de Talcahuano, la toma de Concepción, Chillán, Rancagua, y el 12 de febrero de 1817 cae prisionero en la batalla de Chacabuco y es enviado a Buenos Aires, de donde fugó a Montevideo y de allí a Río de Janeiro, emprendiendo una increíble travesía a través de la selva del Mato Grosso, llegando sucesivamente a Asunción, Santa Cruz de la Sierra, Chuquisaca, Oruro, La Paz, Puno, Cusco, Huamanga, Huancavelica, Lunahuaná, Lurín y Lima, en un recorrido de más de 4.000 kilómetros, para reincorporarse al ejército realista, mereciendo el 1 de octubre de 1818 el grado de alférez del regimiento Dragones de la Unión. Las experiencias que había ido adquiriendo desde temprana edad al enfrentarse a los patriotas, que visualizaban un nuevo ordenamiento político arraigado a nuestro propio suelo americano, el hecho de sentir lo propio al haber recorrido de extremo a extremo el continente, lo hace desistir de considerarse súbdito español para integrarse al pueblo americano. En este momento es cuando Ramón Castilla decide abandonar el ejército español y ofrecer sus servicios al general San Martín, incorporándose al ejército libertador. Poco después, en 1824, ingresó en el ejército del libertador Simón Bolívar, bajo cuyas órdenes participó en la batalla de Ayacucho, por la que el Perú consiguió la independencia mexicana. En 1825, Castilla fue nombrado gobernador de la provincia de Tarapacá,
cargo desde que impulsó una política de talante conservador, opuesta a los criterios más progresistas de Bolívar y en consonancia con los reclamos de la élite criolla. Durante la segunda presidencia general, Agustín Gamarra, se le encomendó la cartera de Tesoro, ministerio desde el cual Ramón Castilla organizó las primeras exportaciones de guano, producto altamente cotizado como fertilizante en los mercados internacionales. Las exportaciones se incrementaron notablemente a partir de 1845, fecha en que fue elegido presidente de la República. Llegó a ser presidente del Perú en 2 ocasiones, de 1845 a 1851, como presidente constitucional, y de 1855 a 1862, inicialmente como presidente provisorio y luego constitucional. En 1863 asumió también por unos días la presidencia provisoria por fallecimiento del presidente Miguel de San Román. Gobernó en total 12 años, siendo el presidente que más años ha ejercido en el Perú republicano, después de Augusto B. Leguía. Es considerado el primer presidente progresista e innovador de la República Peruana. Y a decir del historiador Jorge Basadre, con él empezó realmente el periodo republicano en el Perú, pues sus antecesores se habían dedicado más tiempo a las guerras y contiendas civiles. Sus importantes reformas en la política y la sociedad de su tiempo confirman estos acertos. La más recordada de sus obras es la manumisión de los esclavos negros, decretada oficialmente en 1854. Pero también dio la ley de la libertad de prensa, abolió el tributo indígena, abolió la pena de muerte, fundó el servicio diplomático, reformó la administración pública, estableció el presupuesto de la República, pagó la deuda externa e interna, organizó el Consejo de Ministros, creando su presidencia, inició la reforma educativa, abandonando los moldes coloniales, modernizó el ejército y creó una fuerza naval respetable. Su mandato coincidió con la introducción de varios adelantos técnicos en el Perú, como el telégrafo, el alumbrado a gas y los ferrocarriles. Ramón Castilla también inició el desarrollo de la Amazonía peruana, entre otras obras. Es por esta razón, señores, que el Instituto Libertador Ramón Castilla, consecuente con sus principios, rinde un justo y digno homenaje a uno de los más distinguidos gobernantes peruanos. En esta significativa ceremonia, la cual servirá para transmitirle su mensaje de amor a la patria, a las generaciones presentes y futuras. Castilla fue el estadista que comprendió mejor en su tiempo el sentido de la solidaridad humana, habiéndose adelantado a las grandes conquistas sociales de nuestra época. Tuvo además vocación por la ley, que nunca transgredió y que siempre luchó por respetar. Sus últimas palabras reflejan esa vida dedicada íntegramente a servir a su amado Perú. Dios mío, concédeme un mes más de vida y haré la felicidad de mi patria, para caer para siempre en el árido desierto de Tipiliche. No le importó su vida tantas veces expuesta. Él invocaba ese breve tiempo para conseguir su ideal, que no era otro que la felicidad de la patria. Aquella patria que él hizo grande y respetada como militar, prestigiada como gobernante, y como hombre la hizo admirar por su magnanimidad. Con el mito del gran mariscal, mantengamos viva la llama que el león de Tarapacá encendiera con la pasión de un inmenso y delirante amor al Perú. Y cuando todas las impurezas de nuestros defectos propios y heredados se hayan consumido en ese fuego sagrado, sabremos y podremos corresponder a esa constante invitación a la gloria que, como el ejemplo de su vida, él nos dio, demostrando con hechos que el Perú puede llegar a ser un país hegemónico en América si todos los peruanos le profesáramos una entrega y amor como él lo hizo. Como dijo una vez Jorge Basadre, Ramón Castilla es, en resumen, lo mejor de nuestros primeros 50 años. Un hombre realmente muy sencillo y del pueblo, y que llegó con su nombre
muy adentro de las multitudes. Sobre él escribió Carlos Augusto Salaverry diciendo: la pluma de la historia dirá un día, cuando su cetro la verdad recobre, fue tan patriota como se podía, y aunque el oro a sus plantas se esparcía, el pueblo le bendijo, murió pobre. Señoras y señores, en este 221 aniversario, mantengamos vivo el espíritu de amor a la patria que nos legó el gran mariscal del Perú, quien al final de su periodo de gobernante demostró ser absolutamente desinteresado cuando dejó el poder en un momento en que pudo haber utilizado su influencia para quedarse en el ejercicio de la presidencia, y tanto él como toda su familia se fueron con las manos vacías, como correspondía. Era claro para Castilla que la presidencia era un deber ante sus conciudadanos que lo habían elegido, y una demostración de su profundo amor por la patria. Sabía que no había sido elegido para enriquecerse ni para disponer del patrimonio nacional. Lo suyo era claramente la realización de una vocación de servicio a la que tenía el honor de haber sido elegido. Un alto honor que él supo respetar y cuidar durante el ejercicio de su vida pública en la política nacional, y sobre todo cuando le tocó ejercer la presidencia en 2 oportunidades. Actualmente la política peruana se halla en situación de ingobernabilidad por el total descrédito de los políticos, el Congreso, el Gobierno y el Poder Judicial, que son instituciones actualmente peor valoradas. Además, todos los presidentes del año 95 para adelante están acusados de corrupción y o salpicados por el caso Odebrecht. Y esto ha sucedido porque no se ha sabido hacer conocer a las generaciones de peruanos el legado de honestidad y del inmenso amor al Perú del soldado de la ley. Peruanos, tomemos el vivo ejemplo del mariscal don Ramón Castilla y Marquesado en todas las acciones que emprendamos, para así, de a pocos, ir creando un Perú grande con el esfuerzo y compromiso de todos, y cada uno de nosotros que vivimos en nuestro hermoso y amado Perú. Honor y gloria al gran mariscal del Perú, don Ramón Castilla y Marquesado. Honor y gloria a nuestra patria, el Perú. Gracias. Himno a Castilla. Señor General de Brigada, Presidente del Instituto Libertador, Ramón Castilla, la ceremonia por el 221 aniversario del nacimiento del gran mariscal Ramón Castilla ha terminado.
Agradeceré a usted ofrecer la clausura correspondiente. Agradeciendo vuestra asistencia que le ha dado el merecido respeto al gran Mariscal Castilla en un homenaje como el que hoy celebramos. Debo informarles que el Instituto Libertador Ramón Castilla se encuentra empeñado en la adecuación de esta casa para que en ella pueda funcionar un museo de homenaje a Castilla y asimismo el Instituto Libertador Ramón Castilla y otras instituciones afines que tengan los mismos fines y propósitos que persigue el Instituto Libertador Ramón Castilla, que no es otro que exaltar la figura del gran mariscal. Estamos empeñados en este trabajo, con dificultades, como por ejemplo, no entender que una ley 2430 anula cualquier resolución suprema que se haya dado sobre, inclusive con anticipación a la ley, relacionada con este inmueble que fuera residencia del gran mariscal. Y digo esto porque el retraso en haber terminado la obra y el retraso en no haber podido iniciar realmente el museo de homenaje a la vida y a la obra, complementado como un museo de sitio que podamos configurar algunos aspectos de cómo era esta casa cuando vivió el gran mariscal. Además de otro tercer aspecto de exposición museológica, como lo es el proceso que hemos tenido que llevar a cabo para poder adecuar esta instalación para lo que la ley la ha destinado. Cuando una ley destina de necesidad y de utilidad pública un local, aunque ese local haya sido por una resolución dada por el Instituto de Cultura de aquel entonces, anunciando que era un monumento histórico-cultural, desde luego la ley lo sobrepasa y lo anula por el simple hecho que al ser destinado para uso de museo o de instituciones, la configuración o diseño de un local no puede mantenerse como lo era cuando el gran mariscal vivió. Si el gran mariscal vivió en el año de 1850 y la casa perteneció a él hasta el momento que su esposa la vende en el año de 1869, 2 años después de haberse muerto. Entonces, la restauración museológica
que se hubiera hecho correspondería a ese tiempo. Y para ello se necesita realmente saber cómo era la casa en esa oportunidad. El Instituto de Cultura cobró, a pesar de que la ley lo obligaba a hacer el trabajo, al instituto 21.600 soles por hacer un proyecto mal hecho que jamás entendió la ley y que inventó una serie de cosas relacionadas con lo que configuraba hubiera sido destinando cuadras acá para tropa femenina, tropa masculina, realizando una distribución de servicios en un lugar concentrado al fondo del local, cuando el museo funciona en el segundo piso y las instalaciones en el primero. En fin, una serie de aspectos, creando un balcón de 60 metros en el Girón Cusco, cuando ni siquiera habían leído cómo era la casa cuando el gran Mariscal vivió. La casa, la venta que hace la esposa es de 2 predios, un predio grande que es prácticamente el que está reconstruido y un predio chico que no está reconstruido, que está en este lado y que jamás hubo un balcón de 60 metros que comprendía todo el espacio, porque eran 2 predios distintos con fotografías que ustedes las pueden ver, que con fachadas distintas y todas estas cosas. Pero los funcionarios públicos que no saben que cuando un ministerio tiene el encargo legal de conducir la administración del local asignado, que forma parte del Estado, y que la gestión de su licencia no la puede hacer un particular, el instituto, sino el propio ministerio que lo tiene asignado. Y todas estas irregularidades son lo que hasta este momento no nos han permitido continuar esta obra. Pero de todas maneras, yo los invito a visitar lo que se ha hecho. He recibido del Estado hasta junio del año pasado 3.650.000 soles, y el Ministerio de Defensa en el mes de septiembre del año pasado, para meterme a la cárcel seguramente, mandó valorizar la obra, y la obra está en 13.900.000 soles de valor en este momento. Con 3 millones, modestamente hemos robado 10 de otra parte para meterlo al tesoro del Estado. Los invito a continuar y les agradezco su presencia. Muchas gracias.
Gracias.